Hay un San Martín que conocemos de memoria, el de caballo blanco, el del cruce de los Andes, el de la espada, el del padre de la patria, el de las láminas escolares y también los monumentos. Pero hay otro San Martín, uno bastante más incómodo. Un hombre que participó de una revolución que todavía no sabía exactamente qué país iba a construir. Un dirigente que pensó la independencia en términos americanos y no solamente argentinos. Un militar que después de conquistar territorios decidió no quedarse con el poder. Un hombre que terminó sus días lejos de América y también un San Martín rodeado de mujeres, soldados, indígenas, afrodescendientes, comerciantes y sectores populares cuya participación durante mucho tiempo quedó prácticamente fuera de la fotografía oficial. ¿Qué pasa si por un momento sacamos a San Martín del bronce? Quizá aparece una figura histórica mucho más interesante que el héroe perfecto. Martín del colegio. Pero ¿cuánto sabemos realmente sobre el padre de la patria? Conocemos al general como el héroe máximo de la liberación sudamericana, pero íntimamente escondía varias peculiaridades. Aunque nació en Yapeyú, José vivió desde los 6 años en España. Esto llevó a que el libertador de Argentina, Chile y Perú no hablara como nosotros, sino que tenía un marcado acento andaluz que conservó hasta el día de su muerte. San Martín era un hombre de hábitos meticulosos. Se sabe que era un carpintero experto y que él mismo se encargaba de limpiar y afilar sus herramientas con precisión de cirujano. Esta obsesión por el detalle la traslada a todo, desde el diseño del valdiviano, una comida de alta eficacia para sus tropas, hasta la elección del famoso sable corvo, comprado en una tienda de antigüedades en Londres por su funcionalidad técnica. Además del rol como militar, José tenía un fuerte interés por la lectura, llevaba libros a sus campañas y cuando tenía oportunidad leía en voz alta a soldados que no sabían leer. También disfrutaba de la música, sabía tocar la guitarra y era buen jugador de ajedrez. Los últimos años en Francia no los pasó en palacios, sino trabajando en una casa de campo. Se despertaba temprano para dedicarse a la jardinería y la carpintería. Él mismo podaba las plantas, arreglaba los muebles de la casa y mantenía las herramientas impecables. No permitía que nadie tocara sus utensilios de trabajo y disfrutaba de la rutina de cultivar hortalizas. ¿Conocías estos datos? Primera cuestión, San Martín no estaba pensando en ese momento solamente en la Argentina. Y esto es importante porque cuando hablamos de él solemos proyectar hacia el siglo XIX una idea de nación que todavía no existía tal como la conocemos hoy. San Martín participó de un proceso mucho más amplio, la ruptura del orden colonial en América del Sur. Su estrategia fue continental. El ejército de los Andes no tenía como objetivo final simplemente cruzar una cordillera. La operación buscaba derrotar al poder español en Chile y abrir el camino hacia Perú, donde estaba uno de los principales centros del poder colonial. Por eso, más que pensar a San Martín solamente como un héroe argentino, podemos pensarlo como un actor de un proyecto de emancipación sudamericano. Hay otra cuestión todavía más interesante. San Martín ganó batallas, pero no se convirtió en presidente. No construyó un poder personal en los territorios que liberó. Y después de la entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar en 1822, decidió retirarse de la escena política y militar sudamericana. El dato es conocido. Lo que no siempre discutimos es qué significa, porque estamos acostumbrados a pensar la política desde quienes conquistaban el poder, pero San Martín puede leerse también desde quienes deciden no conservarlo. Carta de San Martín a Rosas, 10 de julio de 1839. Lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempo de la dominación española. Una tal felonía, ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Después vendría el exilio. San Martín se instaló definitivamente en Europa y murió en Boulogne-sur-Mer, Francia, el 17 de agosto de 1850. Y acá aparece otra dimensión que suele quedar escondida detrás del monumento, el San Martín anciano. El hombre que vivió décadas lejos de los territorios por los que había combatido. El hombre que vio desde Europa cómo las nuevas repúblicas americanas se enfrentaban entre sí. El hombre que había participado de una revolución de independencia y terminó siendo testigo desde la distancia de la construcción conflictiva de esas nuevas naciones.
Esa no es exactamente la imagen del héroe victorioso que solemos reproducir. Es una historia más contradictoria. Y hay una tercera cuestión que también obliga a correr un poco la mirada. Cuando contamos la gesta sanmartiniana, solemos hablar de generales, de San Martín, de O'Higgins, de Bolívar. Pero los ejércitos no se mueven solamente por decisión de sus comandantes. Se necesitan recursos, alimentos, uniformes, información, redes de comunicación, espionaje y transporte. Y ahí aparecen actores que durante mucho tiempo fueron secundarios en el relato, especialmente las mujeres. Antes de cruzar los Andes, San Martín se enamoró en una tertulia porteña. La protagonista de la historia era María de los Remedios de Escalada y Quintana. Venía de una familia patricia, rica, influyente y muy vinculada con la Revolución de Mayo. Participaba de reuniones patrióticas. Su casa, conocida como Los Altos de Escalada, era un lugar de reuniones políticas y tertulias. Allí conoció a José de San Martín, recién llegado al Río de la Plata para servir a la causa revolucionaria. Él tenía 34 años, ella apenas 14, y su madre se opuso al casamiento. Pero la relación avanzó y se casaron el 12 de septiembre de 1812 en la iglesia de la Merced. Desde el comienzo, el matrimonio estuvo atravesado por la guerra, los viajes y las ausencias. Mientras San Martín organizaba los granaderos, Remedios también colaboraba con la causa patriota. Participó de iniciativas de mujeres patriotas y donó dinero para comprar fusiles. Cuando San Martín fue destinado a Cuyo, Remedios lo acompañó. Allí, su casa se volvió un punto de encuentro de la sociedad mendocina y de los oficiales del ejército. El 16 de agosto de 1816 nació Mercedes Tomasa, la única hija del matrimonio. Poco después, San Martín partió al cruce de los Andes y Remedios volvió a Buenos Aires con Merceditas. Su salud empezó a deteriorarse y una larga enfermedad la obligó a alejarse de la vida pública. Murió el 3 de agosto de 1823 a los 25 años, sin que San Martín pudiera despedirse, porque tenía prohibido el ingreso a Buenos Aires. Poco después, y ante la oposición de sus suegros, el Libertador partió a Europa con Merceditas. A pesar del trágico final, la historia recuerda que Remedios no fue solo la esposa de San Martín. Fue una joven patriota cuya vida quedó atravesada por la independencia. La ampliación de esta mirada cambia bastante la historia, porque ya no tenemos solamente el gran hombre que conduce, tenemos una sociedad movilizada, mujeres de diferentes sectores sociales que participan en tareas de producción, financiamiento, circulación de información y también apoyo a los ejércitos. No se trata de bajarlo del pedestal para convertirlo en villano, tampoco de negar sus enormes dimensiones políticas y militares. Se trata de algo más sencillo y al mismo tiempo más difícil. Sacar al personaje de la estatua y devolverlo a su tiempo. A un tiempo de revoluciones, de guerras, disputas por el poder, proyectos diferentes de organización política y conflictos sociales. Un tiempo en el que todavía no estaba definido qué significaba exactamente ser argentino, chileno o peruano. Y quizás desde ahí podemos encontrar un San Martín que pensó una revolución más grande que las fronteras nacionales, que después lo convertirían en símbolo. Un exiliado y también el hombre cuya imagen fue reconstruida una y otra vez por las generaciones posteriores. Estamos convencidas que una de las mejores maneras de recordar a San Martín es no repetirlo de memoria, sino volver a preguntarnos quién fue, qué hizo, qué discutió, qué decisiones tomó y sobre todo, qué partes de aquella historia quedaron afuera cuando decidimos convertirlo en monumento. San Martín, entonces, no solamente como el hombre que cruzó los Andes, también como el hombre que, después de cruzarlos, tuvo que decidir qué hacer con el poder. Y esa pregunta, 2 siglos después, sigue siendo profundamente política. ¿Qué pensamos cuando nombramos al prócer Don José de San Martín?